antes de que me pregunten. Pues igual, güey. Me la soplan. Anemia ferropénica. ¿Qué hacen tus papás? No sé, ¿por qué? No sé, pero... Dice chismosa. Mi jefa lavando trastes. Mi papá yo creo hablando por teléfono. Buenas tardes. Vamos a ver otro ejemplo de una citometría donde hay una anemia ferroprueba. Desde luego que recuerden que por la citometría no diagnosticamos la deficiencia de hierro. Entonces tenemos aquí un ejemplo donde hay una leucopenia, la cantidad de eritrocitos es normal, anemia, microcítica, hipocrómica. Ah, sí. No, es la que vimos la clase pasada, perdón. Esta es la que vamos a ver ahora. Entonces, es un paciente que tiene leucocitosis con la cantidad de eritrocitos normal, con una anemia microcítica hipocrómica, anisocitosis, la cantidad de plaquetas es normal. Del histograma, la mayoría son eritrocitos normocíticos hipocrómicos. Desde luego que se ve pues la amplitud eritrocitaria. La mayoría parecen normocíticos, la mayoría hipocrómicos. Y aquí de la leucocitosis hay una cantidad de neutrófilos, de acuerdo a este equipo, dice que alta, dice que hay neutrofilia. Tal vez porcentual para los valores de referencia que tengan ustedes no hay neutrofilia porcentual, pero sí absoluta, porque 75.8% de 12,000, pues sí hay una neutrofilia absoluta, una linfopenia porcentual, pero no absoluta por la propia leucocitosis. De manera porcentual, los valores no hay problema con las demás células y absoluta tampoco. Entonces, acá, pues ya tenemos desde el punto de vista de lo que estamos viendo, la anemia, pues sí, aquí sí ya es franca la anemia microcítica hipocrómica. Después regresamos a los leucocitos. Podríamos ver aquí hay dos campos. Podríamos ver pues las células hipocrómicas, la anisocitosis, poiquilocitos. En este campo ya vemos codocitos. Vemos también anisocitosis, también poiquilocitos. Aquí contamos 4 plaquetas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaquetas que les decía en promedio. Para que digamos que la cantidad de plaquetas es normal, es que cuando terminamos de leer el diferencial haya 6 plaquetas por campo en promedio. Solo tiene una puerta. Pero ahí se ve que igual hay mucho perro callejero, mucho vecino. Entonces, con la presencia de los codocitos, el codocito les decía que es un eritrocito que tiene problemas de contenido. Entonces, hagan de cuenta que para explicar la forma de este codocito, es que la célula, como si tuviera un sombrero muy grande, por ejemplo, más o menos, y que ese sombrero muy grande fuera la membrana. Como la membrana no tiene problema, el problema es el contenido. Es como si la membrana le quedara grande al eritrocito y entonces se invagina sobre sí mismo, y por eso se ve aquí el centro como la coloración cambia. Aquí en el centro, al revés de los eritrocitos normales, donde se les ve, este es un eritrocito normal, donde el centro es el que se ve pálido, este es el normal. Este es un codocito, es como que se invierte.
Pero lo que pasa, les decía, es más o menos así, lo puedo explicar, que la membrana al tener un problema de contenido, pero la membrana no tiene problema, entonces como que se acomoda y por eso queda aquí el centro como si fuera hipercrómico, más o menos. Entonces, este es un codocito y siempre los codocitos se presentan cuando el eritrocito tiene problemas con su contenido y como la mayoría de su contenido es hemoglobina, pues la hemoglobina es la que tiene el problema para su síntesis. En el caso de la anemia ferropénica, pues es la deficiencia de hierro la que impide que los eritrocitos durante la eritropoyesis se formen de manera normal. Hay algo que son leptocitos que se pueden confundir con eritrocitos hipocrómicos. Estos leptocitos en realidad lo que son eritrocitos con una membrana delgada, pero se confunden como si fueran eritrocitos hipocrómicos. Esos son los leptocitos, son eritrocitos con membrana delgada que también se encuentran en las anemias microcíticas hipocrómicas, pero más específicamente en las talasemias. Después que hablemos de las talasemias regresamos a hablar de los leptocitos. Pero en sí, en las anemias microcíticas hipocrómicas es común encontrar los leptocitos. Lo que tal vez no sea muy común es su reporte. Algunas personas no identifican que este es un leptocito y lo que hacen es reportar eritrocitos hipocrómicos. Entonces, cuando leemos el diferencial, el reporte, y dice anisocromía, donde hay eritrocitos con diferente concentración de hemoglobina corpuscular, pero nos dicen, por ejemplo, hipocrómicos 3 cruces, normocrómicos sin ninguna cruz, quiere decir que no son tantos, o esferocitos, o dependiendo del volumen globular, microesferocitos. Entonces, por eso tal vez no lean leptocitos porque los confunden con los eritrocitos hipocrómicos. Pero si en un reporte ustedes ven demasiados, bueno, cuando les interpretan el diferencial, les reportan demasiados leptocitos, 2 cruces, 3 cruces, hay que pensar que el paciente no es deficiencia de hierro, sino que podría ser una talasemia, pero eso lo vemos después. Entonces, estos son los leptocitos de las anemias microcíticas hipocrómicas. Son los eliptocitos. También puede haber eliptocitos, pero son hipocrómicos estos eliptocitos. Entonces, por eso es que se reportan poikilocitos y algunos con nombre específico, como son los eliptocitos. Y aquí tengo una cinética de hierro es un ejemplo con unos valores de referencia, pero pues recordemos que cada laboratorio les da sus valores de referencia, que en realidad no son tan diferentes, no pueden ser tan diferentes, dependiendo del equipo que utilicen, dependiendo de ese equipo tiene sus valores de referencia, pero no son tan diferentes. Entonces, este es un ejemplo como para que ustedes tengan una idea. El hierro sérico entre 50 y 150 microgramos, la transferrina de 300 a 360, el índice de saturación, recuerden que en promedio se satura al 30%, por eso aquí como valor de referencia dice del 20 al 50%. Ferritina de 50 a 200 microgramos y la hemosiderina representa hierro no hémico que se encuentra en médula ósea. Eso significaría que si nos dicen hemosiderina positivo, que en médula ósea sí hay hierro, entonces pues no es deficiencia de hierro la causa de la anemia del paciente. No forma parte de la cinética de hierro la hemosiderina porque les acabo de comentar que es hierro noémico que se observa en médula ósea, entonces no forma parte de la cinética, pero
les estoy comentando qué es lo que representa esa emoción. Cantarranas. ¿Ves que está Me regreso porque aquí había otro ejemplo de citometemática. Entonces aquí tenemos otro ejemplo donde alguien que la quiera, levante la mano si alguien quiere participar para que pues vayamos pues aprendiendo, ¿no? Si las leemos, pues nos vamos practicando. Alguien que quiera hacer sus observaciones. Sí, aquí están. Tengo miedo. Alguien diga. Bueno, como es difícil que todos participen, pues digo yo. Tenemos una citometría donde la cantidad de leucocitos es normal. Hay una eritrocitopenia muy marcada. La anemia pues es grave. Esta anemia es microcítica hipocrómica con una anisocitosis bien marcada. La distribución eritrocitaria, la diferencia entre ellos sí es amplia. Tiene trombocitosis porque están elevadas las plaquetas. La cantidad de leucocitos totales es normal. En este equipo dice que el porcentaje de neutrófilos está bajo, tiene una neutropenia porcentual, pero no absoluta. Está dentro de los valores de referencia. Los linfocitos no hay problema, ni porcentual ni absoluto. Los monocitos tampoco, pero aquí hay un problema. Hay eosinofilia, a pesar de que la cantidad de leucocitos es normal, el porcentaje no. Entonces 25% de eosinófilos está alto, es eosinofilia, también está alto el valor absoluto. Entonces en este ejemplo vemos eosinofilia a pesar de que no haya leucocitosis. Generalmente el médico busca leucocitosis para decir que hay un proceso infeccioso, pero como podemos ver, no necesariamente, sino que va a depender de el porcentaje en relación a los leucocitos totales que representa, cuál es el valor absoluto para que nosotros digamos si existe en este caso eosinofilia o no existiera, aunque la cantidad de leucocitos totales es normal. Aquí vemos que la distribución eritrocitaria hay muchos eritrocitos normocíticos hipocrómicos, pero también hay bastantes microcíticos normocrómicos hipocrómicos, algunos microesferocitos, la mayoría son normocíticos hipocrómicos y por eso la lectura del diferencial es lo que tiene alto valor diagnóstico. Porque si nosotros vemos nada más esto con el reporte del equipo, podríamos confundirnos. O sea, como si aquí el equipo dice que los eritrocitos son microcíticos hipocrómicos, porque yo veo en las campanas que la mayoría son normocíticos. Sí son hipocrómicos, pero la mayoría son normocíticos. Entonces recuerden que en este caso hay anisocitosis, acá está. Anisocitosis, entonces cuando nos leen el diferencial es cuando nos van a decir que en esa anisocitosis pues hay eritrocitos normocíticos, microcíticos, pero la mayoría son microcíticos, la mayoría son hipocrómicos, por eso es tan importante la lectura del diferencial. Entonces este es otro ejemplo. En los huevos, chingue su madre. Y ya no se va a ir una. Permítame. Por la situación. Después, yo también digo que pasa Fue una señal, hermana, porque mi mamá ya se iba a ir. A las 6 nosotros nos íbamos a ir. Ella iba a llegar en su carro y nosotros nos íbamos a ir en la tracker y ella iba a dejar el carro a las 6 de la mañana y ya no se hizo. ¿Qué dijo que se va a quedar? No, pero una pregunta. Pues lo veo más sano. O sea, que se calmen las aguas, como que ya veamos que. Pues mañana contestaré la pregunta. Porque ahorita dices que no, pero estando ahí. Perdón, es que, bueno, para pedir, nos explicó usted lo de la cinética de hierro, o sea, ¿sí se pide en un estudio de laboratorio cinética de hierro? ¿O? ¿Que no dije que mañana contestaba la pregunta? Vamos a ver este ejemplo. Dice,
aquí es un reporte. Entonces, en este ejemplo, el diagnóstico es un recién nacido pretérmino. Entonces, vamos a ver qué dice la citometría. ¿Alguien que quiera intentarlo? Bueno, ¿ves por qué digo que contesto mañana? Entonces, los eritrocitos, en este caso, de acuerdo a los valores de referencia, pues parece que están un poco altos. En este ejemplo, los valores de referencia van de 3.2 a 6 y el resultado del bebé dice que son 6.350.000, por eso es que hasta el equipo marca la doble flechita de que están elevados. Cuando están elevados se dice que hay eritrocitosis. Bueno, apenas estamos viendo lo que nos reporta el equipo. La hemoglobina es de 22.3, el valor de referencia dice que es de 10 a 20. Eso quiere decir que también parece que está elevado. Vamos a ver. No estoy diciendo que el bebé tenga deficiencia de hierro, es un ejemplo, nada más como para que veamos diferentes reportes. Luego, el volumen globular o corpuscular es 93.10, que es normal. La concentración media de hemoglobina es de 37.7. Aquí el valor superior máximo es de 34.5. Entonces, por eso en este caso, los eritrocitos que son normocíticos y aparentemente hipercrómicos, entonces, pues, ya sabemos que lo que representa es que son esferocitos, porque tienen un volumen corpuscular normal. La cantidad de plaquetas, pero antes, 24.4 de RDW, el valor máximo es de 14.5, quiere decir que hay anisocitosis. La distribución eritrocitaria pues está amplia, hay chicos, medianos y grandes. Luego vemos una trombocitopenia, una cantidad de plaquetas pues extremadamente baja, 31.000 trombocitopenia. En el diagnóstico solamente veíamos que es un recién nacido pretérmino. Después, antes de que les explique yo qué representa esta nota, primero vemos que tiene 39.300 leucocitos. Para este bebé, el valor de referencia máximo es de 20.000. Eso quiere decir que tiene una leucocitosis importante. Luego, el equipo me lee neutrofilia, porque lo máximo es 50% y hay 79.3. Neutrofilia, linfopenia, porque tiene 15.7 y el valor mínimo es de 24. Tiene linfopenia. Un porcentaje normal de monocitos, de eosinófilos, de basófilos. Luego, lo que lee el equipo es que dice que de la cantidad de neutrófilos, que son 39.000, 38.000 son neutrófilos. Eso dice el equipo. Pues desde luego que se corrobora la neutrofilia absoluta, no la linfopenia, porque el valor es de 7.5 y en este ejemplo el valor de referencia es de 2.8 a 9.1. Entonces no hay linfopenia, la cantidad de monocitos está aumentada, tiene 1.400 y lo máximo es de 1.000, ahorita les explico. Los eosinófilos, desde el punto de vista de lo que lee el equipo, no hay problema. Otra vez sí en los basófilos. Ahora, este es el reporte de la lectura del diferencial. En la lectura del diferencial, el reporte nos dice que hay neutrófilos, 78%, y como el valor máximo es de 50, pues desde luego que es neutrofilia. De los neutrófilos totales, 58% son
segmentados, o sea, son neutrófilos maduros, y 20% son bandas. En este valor de referencia dice que los segmentados normalmente hay 58%, 50% lo máximo, pero hay 58%. Aquí no hay gran problema porque son células maduras. El problema es que hay leucocitosis, por eso es que son muchos, hay neutrofilia. Pero aquí el problema es la vandemia, 20% cuando lo máximo sería 6%. Y aparte de que es 20%, hay leucocitosis. El paciente tiene 39.300, el valor máximo era de 20.000. Entonces hay precursores, las bandas todavía no son segmentados, todavía no son células maduras, son precursores, son células todavía inmaduras, y como son muchas, es lo que se le llama vandemia. Luego, los linfocitos son de 4%, perdón, y entonces pues hay linfopenia verificada por diferencial. Monocitos 6%, lo máximo es 10%, eosinófilos 0, basófilos 0, metamielocitos. Recuerden que en sangre periférica no debe haber células inmaduras. Dentro de los leucocitos puede haber bandas siempre y cuando no rebasen el valor de referencia que nos dé el laboratorio. En este caso hay bandas, además hay metamielocitos, hay mielocitos, hay células inmaduras que no debería de haber nada. Y entonces, aparte de eso, de lo que observa la persona que leyó el diferencial, dice que hay anisocitosis moderada y basofilia difusa abundante. Anisocitosis, diferentes células, eritrocitos de diferente tamaño. Basofilia difusa, eritrocitos, células maduras, con un dato de inmadurez, que es la basofilia difusa. Es un eritroblasto basófilo que en ese momento expulsó el núcleo antes de ser eritroblasto ortocromático, y por eso es que los eritrocitos presentan basofilia difusa. Abundantes esferocitos y macrocitos, eritrocitos de mayor tamaño, algunos poiquilocitos, células que no tienen un nombre específico, y además hay codocitos. Algo también que nos mencionan aquí, dice 10 eritroblastos ortocromáticos en 100 leucocitos, 13 eritroblastos policromáticos en 100 leucocitos. ¿Cómo se van a mezclar los eritroblastos en los leucocitos? Ahorita les digo. Luego hay granulación azurófila abundante, lo que veíamos al inicio, que representa datos de sepsis, y desde luego tiene leucocitosis, tiene vandemia, tiene metamielocitos, mielocitos, la médula ósea de este pequeño, pues ya, para empezar, es prematuro, su médula ósea no está, todo su organismo sabemos que no está maduro al 100%, y pues en este momento estamos observando, de acuerdo a los datos, que tiene una sepsis. Vacuolas abundantes, que ya decíamos lo que representan, los signos de hipermotilidad, cuerpos de TOL, pues datos de un proceso séptico severo. Tiene una sepsis neonatal, porque recién nacido, ahorita me regreso para ver cuántos días tiene. Hay anisocitosis escasa, quiere decir que hay plaquetas también que tienen diferente tamaño. No hay agregados plaquetarios, por eso es que verifican que sí tiene trombocitopenia. Me voy a regresar a donde estaban los de los... acá. El número de leucocitos se corrigió debido a la presencia de eritroblastos. Los equipos, cuando leen las células, recuerden que las cuentan por tamaño. Entonces las pueden confundir. Y acá abajito, me regreso otra vez, ahora sí que voy y vengo, en el reporte de lo que se vio al microscopio, nos dicen que 10 eritroblastos en 100 leucocitos ortocromáticos, 13 policromáticos en 100 leucocitos.
Cuando leyeron el diferencial, se dieron cuenta que había 10 por cada 100 leucocitos, y pues cada 100 de 39,000, pues son 8. Y 10 y 13, 23 eritroblastos, unos ortocromáticos, otros policromatófilos. Entonces, inicialmente el equipo Ya se fueron. ¿Qué dijo la vieja? a esos eritroblastos los confundió con leucocitos. Por eso acá ponen esta observación. El número de leucocitos se corrigió, pero no le pueden anotar aquí que en lugar de 39,000 sean, no sé, 25,000, por ejemplo. No se puede, porque recuerden que sí, son miles de leucocitos, pero por microlitro. Entonces, pues lógico que no leyeron todos los leucocitos, solamente leyeron 100. Mañana ella respondía preguntas. Dentro de esos 100 leucocitos encontraron 13, ¿y qué? 23 en total, creo. En total 23, pero 10 son ortocromáticos y 13 son policromatófilos o policromáticos. Por eso es que ponen esa observación. No son 39,000, son menos, porque de esos 39,000 habría que considerar que por cada 100 había 10 eritroblastos ortocromáticos y 13 eritroblastos policromáticos, pero el equipo los confundió por su tamaño. Ya en el diferencial nos hacen esa observación. ¿Eso para qué nos sirve a nosotros que estamos interpretando lo que nos da el laboratorio? Pues estamos interpretando lo que ya sabemos, es un prematuro. Su médula ósea, todo su organismo no está funcionando al 100%, y además está siendo exigida esa médula ósea. ¿Por qué? Porque tiene un proceso infeccioso severo, tiene una sepsis neonatal. Me regreso a ver la edad, que eso no vi, 9 días de su neonato. Tiene una sepsis neonatal, pues bastante grave. Este bebecito está mal. ¿Por qué creen que tiene trombocitopenia? Por la sepsis, ¿no? Puede estar ocurriendo una coagulación intravascular diseminada por la sepsis. Pues ojalá no. Ojalá lo que tenga, sí, estoy de acuerdo, pero ojalá no llegue a coagulación intravascular diseminada. Hay toxinas bacterianas que causan daño vascular, y lógicamente que al haber daño vascular, pues hay sangrado, y si no hay sangrado clínico, pues no tarda. ¿Por qué? Porque esa lesión vascular derivada de las toxinas bacterianas están siendo se están formando coágulos por las plaquetas, y como el proceso infeccioso de este recién nacido en realidad es severo, pues debe tener lesión vascular por aquí y por allá, y ahí se están ocupando las plaquetas. Yo digo que ojalá no llegue a coagulación intravascular diseminada, pero también es un gran riesgo. Entonces, este bebecito, si clínicamente no tiene datos de hemorragia, pues no tarda, porque tiene 31,000 plaquetas, y es por eso, por el mismo proceso infeccioso severo. Entonces, pues en este niño, evidentemente, los eritrocitos no son el problema. El problema es su proceso infeccioso severo. Desafortunadamente, aquí no dice, bueno, si tiene 9 días, pero no dice de cuántas semanas sea este pequeño. Pues solamente en este momento solo sabemos que es recién nacido pretérmino y con una sepsis neonatal severa. Lógicamente que lo que urge en este pequeño, pues es tratar la infección. Depende, si el niño tiene ya datos de hemorragia, pues necesitaría que se le transfundan plaquetas.
Si no tiene datos de hemorragia, pues no le pongamos, porque finalmente es un riesgo. Toda transfusión es un riesgo y este pequeño tiene muchos factores que no son convenientes para que se le transfunda. Si ya está sangrando, pues desde luego que, como siempre, el manejo, en este caso mediante transfusión, aparte del farmacológico, como siempre, se tiene que valorar riesgo-beneficio. Bueno, yo le estoy transfundiendo. La sangre, no hay sangre más segura que la que no se transfunde. Por norma oficial mexicana se le hacen estudios a la sangre, sí, efectivamente, pero puede ser que después se aparezca alguna enfermedad que en este momento no se sabe que sea transmitida por transfusión. Entonces, a eso me refiero con decir que no hay que no hay sangre más segura que la que no se transfunde. Entonces, en la medida de lo posible, hay que evitar transfundir a un paciente de la edad que sea. Pero en este caso, si ya tiene datos de hemorragia y tiene 31,000 plaquetas, pues desde luego que hay que transfundir. Si no tiene datos de hemorragia, pues lógicamente el pediatra pues está súper atento para que a la menor, o tal vez el pediatra decida, pues que va de 150,000 a 31,000. Entonces tal vez el pediatra decida sí transfundir. Bueno, está bien, sería uno de los criterios. Como para todo hay guías, en el caso de la transfusión pues también hay una guía clínica, y la guía clínica tiene muchas formas de abordar una transfusión, y una de las tantas es que si mi paciente tiene menos de 50,000 plaquetas, va a entrar a quirófano, obvio tiene riesgo de sangrado, o ya está sangrando, le transfundimos plaquetas. Si tiene menos de 50,000, pero ni va a entrar a quirófano, ni está sangrando, primero hay que averiguar por qué es la trombocitopenia para tratar la causa. Todas las deficiencias en muchas de las áreas de medicina tenemos que investigar la causa antes de querer tratarla. En el caso ahorita de una trombocitopenia, si las condiciones del paciente lo permiten, pues primero hay que averiguar por qué la trombocitopenia. Si la condición clínica del paciente exige que se transfunda, pues ahí lo averiguamos. En este caso, ¿cuál sería la exigencia? Pues que estuviera sangrando. Obvio, pues luego averiguamos, ¿no? Tenemos que, imagínense, recién nacido y que esté con hemorragia, pues al rato no solo van a ser las plaquetas, también va a tener deficiencia de procoagulantes, lo que se le llamaba antes factores de coagulación. Entonces, pues ya ahorita tiene deficiencia de plaquetas, tiene trombocitopenia, y si ya está sangrando, pues lógicamente hay que valorar si transfundimos o no. Si ya está sangrando, evidentemente que sí se debe de transfundir, pero pues lógico, eso lo decide el pediatra. Pero pues sí, sería una de las razones. Bueno, le decía que vamos a ir alternando así entre las clases, revisión de citometrías, pues para que vayamos viendo, como este ejemplo no tiene anemia, pero tiene un proceso infeccioso severo que también es importante que podamos interpretar cuando tenemos frente a nosotros una citometría hemática. Bueno, dentro de las anemias microcíticas hipocrómicas, veíamos la deficiencia de hierro, pero también decíamos al inicio de la síntesis tanto de hemoglobina como de, bueno, más bien de la hemoglobina, todo lo que hace falta, ¿no? Entonces veíamos que pues hace falta hierro, hace falta que las cadenas globínicas se estén sintetizando de manera normal, que los grupos SEM también. Entonces, en la anemia sideroblástica, una anemia microcítica hipocrómica, el problema está en la síntesis del grupo E. Si hay hierro, el paciente no tiene problemas de hierro, hay hierro, pero el problema más frecuente es la deficiencia de la enzima que
integra al hierro con la protoporfirina, la mayoría de las veces. Claro que también puede haber deficiencia de protoporfirina, pero la mayoría de las ocasiones para que exista anemia sideroblástica es deficiencia de la enzima ferroquelatasa o en sintetasa. Cuando se está realizando la eritropoyesis, dentro de lo que es el proceso de mitosis, la división celular, pues puede ser que a nivel de médula ósea quede algo de hierro noémico, algo de hierro que no fue utilizado para formar el grupo C. Es normal, no pasa nada, y es lo que les decía hace un momento, que es lo que representa la hemosiderina, el hierro noémico. Pero, bueno, antes del pero, este es un eritroblasto ortocromático, donde vemos unos puntitos azules. Esos puntitos azules representan el hierro noémico y para poderlo visualizar se utiliza una técnica que se llama tinción de Peirce. Entonces, con ese colorante, pues lo que hace es teñir precisamente que se pueda ver este hierro noémico, que no hay problema que lo encontremos en un sideroblasto. Por eso es que se llama sideroblasto normal. ¿Cuándo deja de ser sideroblasto normal? Cuando el hierro noémico pues es abundante. Se dice que el sideroblasto se convierte en un sideroblasto patológico cuando ese hierro noémico ocupa en promedio 2/3 de lo que es el contorno del núcleo. Pues aquí desde luego que son 2/3 y hasta más a lo mejor, o si no, pues más o menos, ¿no? Acá. Entonces, este hierro noémico que rodea el núcleo y que sea en promedio 2/3 de lo que es la periferia del núcleo, que ahí se visualice ese hierro noémico, es un sideroblasto patológico. Como es un sideroblasto, entonces obvio que el diagnóstico de la anemia sideroblástica es en médula ósea. Pero ¿cómo la vamos a sospechar? O cómo vamos a realizar un protocolo de estudio que nos lleve a confirmar que mi paciente tiene anemia sideroblástica. Antes de esto, sí. La anemia sideroblástica puede ser hereditaria, puede ser adquirida. La hereditaria, pues la causa es esa deficiencia principalmente de hemsintetasa, pero le decía también puede ser de protoporfirina. Cuando es adquirida, puede ser por sustancias tóxicas como el plomo, por ejemplo. Afortunadamente, esa causa ya no es tan elevada la incidencia, la prevalencia como antes, porque hay algo que ha mejorado esa situación. Hace muchos años las casas muy antiguas, así extremadamente antiguas, de esas que son bien altas, que el techo está por allá, o los juguetes también, la pintura que utilizaban tenía plomo. Y pues lógicamente que los niños lo primero que hacen es llevarse todos los objetos a la boca. Entonces, pues esos juguetes que antes los pintaban con esa pintura que contenía plomo, pues era más fácil que el pequeño eh, adquiriera esta enfermedad. O, como les decía, esas casas tan antiguas, también hace muchos años, pues las pinturas que se utilizaban para las casas contenían plomo. Actualmente, pues eso ya no es, y por eso, afortunadamente, este tipo de anemia pues ha ido disminuyendo. Eso, desafortunadamente, todavía no desaparece, pero pues ya no son tantos los casos. Entonces, nosotros tenemos a nuestro paciente que puede tener o no datos de anemia. ¿Por qué creen que pueda no tener datos clínicos de anemia?
Porque la hemoglobina no está tan baja. Ajá, porque los niveles de hemoglobina no disminuyen tanto. Ajá, puede ser, puede ser. Cuando ese es el caso, que la cantidad de hemoglobina no esté tan baja, pues esa hemoglobina es la que le da el color al eritrocito. Y el eritrocito, pues lógicamente está circulando y de manera clínica representa si hay deficiencia, que vemos al paciente pálido o no. Entonces, por eso, incluso en la deficiencia de hierro, podemos ver al paciente que no está pálido, ni siquiera sospechamos que tenga anemia, sino que cuando empezamos a ver los resultados del laboratorio. Entonces, por eso, clínicamente puede ser que el paciente no tenga esos datos de anemia, pero cuando se empieza a estudiar, pues empiezas a sospechar, porque pues lo vamos a confirmar hasta que se haga estudio de médula ósea. ¿Cómo la voy a sospechar? Aquí tenemos un ejemplo. No tenemos la edad del paciente. La anemia sideroblástica puede diagnosticarse en cualquier momento de la vida, no necesariamente, aunque sea hereditaria, no necesariamente se diagnostica en esa etapa de la edad pediátrica, porque lógicamente pues depende de la deficiencia, sea muy alta o no. Por eso es que clínicamente pues puede no ni siquiera ser diagnosticada o ser diagnosticada como anemia microcítica hipocrómica y darle hierro, y pues lógicamente nunca va a ceder, al contrario, porque no tiene deficiencia de hierro. Entonces, si el paciente, mejor dicho, no tiene deficiencia de hierro y el médico le da hierro, pues el hierro que tenía más el hierro que se le está prescribiendo se acumula, e incluso es tóxico el hierro para el hígado, que pues sabemos es el que realiza el metabolismo de los fármacos. En este caso, hablando de farmacocinética, pues es el hígado. La mayoría de las veces sabemos que hay otros órganos que realizan metabolismo, pero la mayoría es el hígado. En el caso del hierro, es el hígado quien realiza dentro de la farmacocinética, realiza el metabolismo. Entonces, por eso, este paciente que no tuviera deficiencia de hierro y le damos hierro, pues lógicamente que el hígado pues tiene que metabolizarlo, y el hierro en exceso es tóxico para el hígado. Entonces nosotros tenemos un paciente, a lo mejor clínicamente tiene anemia y pensamos que sea deficiencia de hierro, y pues lo primero que hacemos es solicitar la citometría hemática. A lo mejor no tiene datos clínicos de anemia, pero se va a operar, o es un paciente que de esos pocos, pero que sí los hay, que van al médico para que le hagan un chequeo, y entonces se siente bien, se ve bien, se le envía la citometría y empezamos a encontrar datos que llaman la atención. En este ejemplo, tenemos a un paciente con leucocitosis, con una cantidad de eritrocitos normal, tiene anemia, sí, no tiene 4, no tiene 5, pero sí tiene anemia. Esta anemia es microcítica, hipocrómica, hay anisocitosis, tiene una cantidad normal de eritrocitos. De esta leucocitosis, la cantidad de neutrófilos porcentual es normal, pero como hay leucocitosis, tienen neutrofilia absoluta, y de lo demás, pues no hay problema. Este RDW de 22.2 lo vemos aquí, hay eritrocitos normocíticos, tanto normocrómicos como hipocrómicos, hay microcíticos, igual normocrómicos, hipocrómicos, hay microesferocitos, hay esferocitos, la mayoría son normocíticos, normocrómicos, y entonces pues recuerden que la lectura del diferencial es la que nos va orientando. Hasta acá pues tiene anemia, de cuál pues es lo que necesitamos conocer. Cuando el reporte nos dice que hay cuerpos de Pappenheimer, eso es altamente, vaya, con la cintura, ¿no? Como la mano en la cintura pueden apostar con quien quieran que tiene anemia sideroblástica. Así se ven los cuerpos de Pappenheimer en un frotis.
esa coloración, ese punteado basófilo se ve concéntrico, como que se hace hacia un lugar. Y este es el punteado basófilo, muy diferente. Entonces, acá en el frotis de esta anemia, no nos van a reportar punteado basófilo, nos van a decir que hay cuerpos de Peppenheimer y esos son altamente sugestivos de anemia sideroblástica. En cuanto yo vea este reporte y en la lectura del diferencial me dicen cuerpos de Peppenheimer, yo tengo la obligación de averiguar y de confirmar que tiene anemia sideroblástica. ¿Cómo lo voy a hacer? Me salto la cinética de hierro. Cuando tenemos anemias microcíticas hipocrómicas, yo les sugeriría que dentro de su protocolo de estudio, desde luego primero va lo que nosotros vemos en el paciente, la clínica, una buena historia clínica, exploración física, para poder decirte anemia. De ahí la citometría, que esté completa, que tenga la lectura del diferencial. De ahí la cinética de hierro, porque decíamos a nivel mundial la deficiencia de hierro es la primera causa de anemia microcítica hipocrómica, entonces es muy probable que eso tenga mi paciente, pero puede que no. Entonces, por eso dentro de mi protocolo envío cinética de hierro. Ya confirmo la deficiencia de hierro, ahora busco la causa de esa deficiencia de hierro. Primero trato la causa y luego la deficiencia de hierro. Pero cuando en el diferencial me dicen cuerpos de Peppenheimer, es sugestivo de anemia sideroblástica. Me salto la cinética de hierro y me voy directamente a estudio de médula ósea, donde hasta puedo decirle con búsqueda intencionada de sideroblastos patológicos. Y ya está el diagnóstico. ¿Qué voy a hacer? Pues depende. Mi paciente parece ser, como en este ejemplo es congénita, pues no puedo hacer nada más que estar vigilando que no se me vaya a descompensar. 11 de hemoglobina, depende qué edad tiene. Si es un adulto, hombre, pues sí es una hemoglobina muy baja. Clínicamente está representando inestabilidad hemodinámica porque tiene disnea, porque se fatiga, porque no tiene ganas ya de levantarse, pues valoro una transfusión porque no tengo otra cosa que darle, no le sirve para nada que yo le dé hierro. Es mujer y tiene 11 de hemoglobina, pues es muy probable que esté estable clínicamente porque veíamos que un valor promedio de hemoglobina en una mujer adulta es de 12.5, tiene 11, pues no pasa nada, clínicamente va a estar bien. Tendría yo que, una vez que tengo el diagnóstico, pues desde luego informarle lo que tiene, desde luego mi paciente se va a preocupar demasiado. Yo le tengo que explicar que no pasa nada. Si es una mujer y tiene 11 hemoglobina, el punto es que hay que averiguar si es adquirida, si es hereditaria. Aquí ya dice que es hereditaria, entonces hay que averiguar. ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está su pareja? Para ver qué pasó, donde el riesgo que puedan tener los hijos de también adquirir o de no de adquirir, de nacer con una anemia sideroblástica. Entonces lo que tenemos que hacer es un estudio familiar para investigar si en su familia hay otros pacientes que también tengan anemia sideroblástica y que clínicamente estén estables, pero pues es lo que tenemos que hacer, porque otra cosa no. Si clínicamente está inestable, pues sí tenemos que transfundir, pero les voy a decir con qué cuidado vamos a transfundir, porque si no, igual le podemos condicionar exceso de hierro, porque los eritrocitos que le transfundamos tienen una cantidad de hierro normal y la paciente o el paciente tiene hierro sin problema, más el hierro de los eritrocitos que le podamos transfundir,
pues igual podemos ocasionar daño hepático. Entonces tenemos que hacer algo para mejorar su estado hemodinámico, que es transfundir, pero sin perjudicar su hígado. Bueno, eso lo vemos en la próxima.